El piso 30 de Constructora Magaña era un lugar donde el silencio costaba dinero. La alfombra gruesa amortiguaba los pasos y las paredes de cristal a prueba de sonido mantenían el caos de la ciudad afuera. Adentro, el único sonido permitido era el del dinero moviéndose. En la esquina de la sala de juntas principal, arrodillada e invisible, estaba Marta. No era arquitecta ni ingeniera, era la señora de la limpieza. Su uniforme gris estaba impecable, pero sus manos estaban rojas de tanto fregar la caoba de la mesa gigante que ocupaba el centro de la sala. Sentada quietamente en una silla plegable cerca de la puerta de servicio, estaba su sobrina, Vía. La niña tenía 12 años, trenzas apretadas y lentes con el armazón pegado con cinta adhesiva. Vía estaba allí porque la escuela estaba cerrada por huelga, y Marta no tenía el dinero, o mejor dicho, no tenía el valor necesario para pagarle a alguien que la cuidara. La regla era simple: quédate quieta, mantente invisible y haz tu tarea. Pero Vía no estaba haciendo tarea escolar, estaba leyendo un libro universitario de ingeniería estructural que encontró en el reciclaje del edificio la semana pasada. La puerta doble de la sala de juntas se abrió con estruendo. El jefe entró. Eduardo Magaña no era solo un CEO, era el jefe, un hombre de 50 años con las mangas de la camisa arremangadas, la corbata floja y una energía que llenaba la habitación. Construyó esa empresa con sus propias manos, ladrillo por ladrillo. No le gustaban los trajes caros, le gustaba el concreto y el acero. Detrás de él venía Roberto, el director de proyectos. Roberto era lo opuesto. Usaba un traje italiano que costaba más que el salario anual de Marta. Era escurridizo, ambicioso y cargaba una tablet como si fuera un cetro real. Eduardo, caminando de un lado a otro, dijo: «Roberto, ¿estás seguro de estos números? Estamos hablando de un contrato de $200 millones. La presa de Agua Clara abastecerá a 3 ciudades. Si hay un error de cálculo, no solo perdemos dinero, perdemos vidas». Roberto, con una sonrisa confiada y aceitosa, respondió: «Jefe, por favor, revisé la fórmula de carga estructural personalmente. El nuevo compuesto de concreto que estamos usando es revolucionario. Reduce el precio de la obra en un 20% y aumenta la durabilidad. Los inversionistas chinos están esperando en el vestíbulo. Quieren firmar ahora». Eduardo se detuvo frente al pizarrón blanco gigante que cubría una pared entera. El pizarrón estaba cubierto de ecuaciones complejas, gráficos de tensión y diagramas de la presa. Era la fórmula maestra del proyecto. Marta, que estaba limpiando el polvo del marco del pizarrón, se encogió tratando de desaparecer. Sabía que el jefe estaba estresado. Vía, desde su rincón, levantó la vista del libro, miró el pizarrón blanco. Para la mayoría de la gente, aquello era solo una confusión de números y letras griegas. Para Vía, era un lenguaje. Veía los vectores de fuerza, los coeficientes de fricción, la distribución de masa. Sus ojos se detuvieron en la tercera línea de la ecuación principal. Frunció el ceño. Hizo un cálculo rápido con los dedos. Miró el libro en su regazo. Algo estaba mal, muy mal. Eduardo, pasándose la mano por el cabello canoso, dijo: «No lo sé, Roberto. Mi instinto dice que es demasiado barato. ¿Concreto de alta densidad por ese precio? Parece un milagro». Roberto, presionándolo, insistió: «No es un milagro, jefe. Es innovación. Si no firmamos hoy, los inversionistas llevarán el dinero a la competencia. El contrato está en la mesa. Solo falta su pluma». Roberto colocó el documento grueso sobre la mesa de caoba que Marta acababa de pulir. La pluma de oro estaba al lado. Eduardo miró el contrato, miró el pizarrón. La presión era inmensa.
200 millones salvarían a la empresa de la bancarrota reciente. Garantizarían empleos. Tomó la pluma. Marta contuvo la respiración, rezando para que se fueran pronto para poder terminar el trabajo, pero Vía se puso de pie. El sonido de la silla plegable raspando el suelo fue como un disparo en la sala silenciosa. Roberto se giró, irritado. Eduardo miró, sorprendido. Roberto, con desprecio, dijo: «¿Qué hace esta niña aquí? Marta, dije que no quería distracciones». Marta, corriendo para sostener a su sobrina, dijo: «Perdón, señor Roberto. Perdón, jefe, ya se va a sentar. Vía, siéntate ahora». Pero Vía no se sentó. Miró el pizarrón blanco, luego a Eduardo. Vio a un buen hombre a punto de cometer un error terrible. Vía, con voz baja pero firme, dijo: «No, alto. La fórmula es incorrecta». El silencio que siguió fue absoluto. Roberto rió, una risa fría y cruel. Roberto, burlándose, preguntó: «¿La fórmula es incorrecta? ¿Escuchó eso, jefe? La sobrina de la limpiadora ahora es ingeniera. Vuelve a tus muñecas, niña». Pero Eduardo no rió. Miró a la niña, vio la seriedad en sus ojos y vio el libro de ingeniería estructural avanzada que sostenía contra su pecho. Eduardo, ignorando a Roberto y mirando a Vía, dijo: «Espera, ¿qué dijiste, pequeña? ¿Dónde está el error?» Solo una pausa rápida. Si a ti, como a mí, te encantan las historias de justicia y superación, por favor dale like a este video. Y dinos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Los leo todos. Si eres nuevo, suscríbete, porque no querrás perderte lo que sucede a continuación. La sala de juntas estaba congelada. El zumbido del aire acondicionado parecía un rugido en el silencio repentino. Marta, la limpiadora, dio un paso al frente con las manos temblando, lista para jalar a su sobrina lejos y disculparse 1000 veces. Sabía el precio de la insolencia en ese edificio. Despido inmediato. Marta, con voz llorosa, suplicó: «Jefe, por favor, es una niña. Ve números en la escuela y cree que lo sabe todo. Nos vamos ahora mismo». Roberto, el director de proyectos, se ajustó el saco caro con un movimiento brusco. No solo estaba irritado, estaba ofendido. La audacia de esa niña sucia cuestionando su trabajo de meses era inaceptable. Roberto, señalando la puerta, ordenó: «Marta, saca a esta niña de aquí y pasa a recursos humanos antes de salir. Estás despedida por traer niños a una reunión confidencial de alto nivel». Vía no se movió, no miró a su tía llorando, no miró al director furioso, miró fijamente a Eduardo, el jefe. Vio en sus ojos no la ira, sino la duda. La duda de un hombre que construyó su vida sobre cálculos precisos y que sabía en el fondo que algo en ese contrato olía mal. Eduardo, levantando la mano para silenciar a Roberto, dijo: «Espera, nadie va a ser despedido todavía». Se volvió hacia Vía. «Dijiste que la fórmula es incorrecta. Esa es una acusación grave, niña. ¿Sabes leer estas ecuaciones?» Vía, con voz calmada, respondeu: «Sé leer los estándares, señor, y sé que el valor de la tensión de corte que el señor Roberto puso allí». Señaló el pizarrón: «Está basado en concreto seco, pero la presa va a estar sumergida». Roberto soltó una carcajada forzada. Roberto, poniendo los ojos en blanco, dijo: «¿De esto se trata? ¿Absorción de agua? Jefe, esto es ridículo. El coeficiente de absorción es despreciable con el nuevo polímero que estamos comprando. Es tecnología de punta. Esta niña nos está haciendo perder el tiempo». Vía caminó hacia el pizarrón blanco. Era demasiado pequeña para alcanzar la parte superior, así que tomó el marcador rojo que estaba en la mesa
y circuló una variable en la parte inferior de la ecuación. B&A, volviéndose hacia los hombres, explicó: el coeficiente no es despreciable si la temperatura del agua varía más de 10 grados. El libro que leí dice que los polímeros de curado rápido, como el que usted quiere usar para bajar el precio, se microagrietan cuando se exponen a cambios térmicos rápidos. Si usa este concreto, la base de la presa se va a agrietar en menos de 5 años. Eduardo se acercó al pizarrón, entrecerró los ojos. Era ingeniero de formación, aunque había pasado los últimos años solo gestionando. Miró la variable que B&A circuló. Eduardo, murmurando para sí mismo, dijo: variación térmica, delta T. Roberto, ¿calculaste la expansión térmica para el invierno? Roberto comenzó a sudar. Se aflojó el cuello de la camisa. Roberto, a la defensiva, tartamudeó: bueno. Usamos el promedio anual, jefe. Es el estándar de la industria para optimizar el presupuesto. Si calculamos para los extremos, el valor del proyecto sube y los inversionistas se van. B&A, interrumpiendo con firmeza, dijo: el promedio no impide que el agua entre, señor. Si hay una grieta, la presión hidráulica hará el resto. La presa no solo va a gotear, va a reventar. La palabra reventar flotó en la sala como una maldición. Eduardo miró a Roberto. La mirada de confianza que tenía en su director minutos atrás estaba desapareciendo, reemplazada por una sospecha fría. Sabía que Roberto estaba desesperado por cerrar el contrato y ganar su bono de comisión. ¿Pero sería capaz de descuidar la seguridad por dinero? Eduardo, con voz grave, preguntó: Roberto, ¿ignoraste los extremos térmicos para abaratar el concreto? ¿Sí o no? Roberto, tratando de recuperar la arrogancia, dijo: hice lo necesario para hacer viable el proyecto. El precio del concreto reforzado mataría la ganancia. Estos inversionistas chinos quieren un retorno rápido. Si no cortamos costos en la base, no hay trato. B&A, en voz baja, comentó: entonces usted está vendiendo una bomba de tiempo. Roberto perdió el control. Avanzó hacia B&A, con el rostro rojo de furia. Roberto, gritando, amenazó: mocosa insolente, no sabes nada de negocios. ¿Quién te crees que eres? Deberías estar limpiando el piso, no opinando sobre ingeniería. Levantó la mano como si fuera a empujarla fuera de la sala. Marta gritó, pero Eduardo fue más rápido. Se interpuso entre Roberto y la niña. El jefe no era alto, pero era ancho y fuerte, hecho de trabajo duro. Eduardo, con voz de trueno, ordenó: si la tocas, Roberto, sales de aquí en camilla. Atrás. Roberto retrocedió respirando con dificultad. En ese momento, la puerta de la sala de juntas se abrió de nuevo. La secretaria de Eduardo entró, luciendo pálida. Secretaria nerviosa anunció: señor Magaña, los inversionistas están cansados de esperar en el vestíbulo. Vienen para acá, ahora. Eduardo miró el pizarrón lleno de ecuaciones, el contrato de 200 millones en la mesa y a la niña de 12 años que acababa de desmantelar su proyecto con un marcador rojo. Tenía segundos para decidir: firmar y asegurar el dinero, arriesgando una catástrofe futura, o escuchar a la sobrina de la limpiadora y arriesgar perderlo todo ahora. Eduardo, volviéndose hacia B&A, preguntó: ¿estás segura, absolutamente segura sobre la grieta? B&A lo miró a los ojos, no parpadeó. B&A, con seriedad, respondió: leí el libro 3 veces, señor. Las matemáticas no mienten, la gente miente, pero los números no. La puerta se abrió completamente. 3 hombres asiáticos de traje impecable entraron, seguidos por traductores y abogados. Miraron la escena: el director sudando, la limpiadora llorando y la niña con el marcador rojo.
El líder de los inversionistas, el señor Wang, miró el contrato en la mesa y luego a Eduardo. Sr. Wang en inglés dijo, "We are ready to sign. Do we have a deal?" Estamos listos para firmar. ¿Tenemos un trato? Roberto corrió a la mesa, tomando la pluma de oro y ofreciéndosela a Eduardo con manos temblorosas. Roberto, susurrando desesperado, dijo, «Firme, jefe, por favor, olvide a la niña, piense en la empresa». Eduardo tomó la pluma. Miró la punta dorada. Eduardo Magaña sostuvo la pluma de oro sobre el papel. La punta metálica flotaba sobre la línea punteada, temblando ligeramente. 200 millones de dólares, el valor que salvaría a su empresa. Todo lo que tenía que hacer era ignorar a la niña de 12 años con ropa holgada y firmar su nombre. Roberto estaba a su lado, sudando, con los ojos fijos en la pluma como un animal hambriento. Roberto, susurrando con urgencia, dijo, «Es solo una firma, jefe. Piense en los accionistas. Piense en el bono». Eduardo miró al señor Wang, el inversionista, que esperaba con paciencia imperial. Luego miró a Vía. La niña no desvió la mirada. Sostenía el libro de ingeniería contra su pecho como un escudo, pero sus ojos desafiaban su integridad. Eduardo suspiró. Dejó caer la pluma sobre la mesa. El sonido del metal golpeando la madera resonó como un trueno. Eduardo, con voz firme, dijo, «No puedo firmar, no con este concreto». La sala explotó. Roberto, gritando, reaccionó. «Te volviste loco. ¿Vas a tirar todo a la basura por la corazonada de una niña de la limpieza?» Sr. Wang, frunciendo el ceño, preguntó, «¿Qué está pasando, señor Magaña? ¿Hay algún problema con el contrato?» Eduardo se puso de pie. Caminó hacia el pizarrón blanco, donde Vía había hecho el círculo rojo. Eduardo, señalando el pizarrón, dijo, «Señor Wang, descubrimos una falla crítica en el cálculo de tensión térmica. El concreto especificado en el contrato es barato, sí. El precio es atractivo, pero no soporta la variación de temperatura de esta región. Si construimos con esto, la presa fallará en 5 años». El traductor del señor Wang comenzó a hablar rápidamente en mandarín. La expresión de Wang cambió de impaciencia a preocupación. Roberto corrió al frente, tratando de bloquear la vista del pizarrón. Roberto, mintiendo desesperadamente, dijo, «Eso no es verdad. Es un error de cálculo insignificante. Tenemos margen de seguridad. El jefe solo está cansado. Está bajo mucho estrés». Sr. Wang, levantando la mano, ordenó, «Déjenme ver los números». Roberto se congeló. Sabía que si los ingenieros de Wang miraban de cerca, verían el fraude. Roberto, tratando de desviar, dijo, «Los números son complejos, señor. Tomaría días reevaluar, y el plazo del préstamo expira a medianoche. Necesitamos firmar ahora». Fue entonces que Vía dio un paso adelante. Vio que Eduardo estaba tratando de explicar, pero Roberto estaba usando lenguaje corporativo para confundir a todos. Necesitaba simplificar. Caminó hacia la mesa, tomó un vaso de agua helada y una taza de café caliente que estaba intacta. Vía, con voz clara, dijo, «Disculpen». Todos la miraron. Marta, su tía, se cubrió la cara con las manos, temiendo lo peor. Vía tomó un pedazo del modelo de plástico de la presa que estaba sobre la mesa, una muestra del material que Roberto quería usar. Vía, mostrando la muestra, explicó, «El señor Roberto dice que es complejo, pero no lo es. Es física simple». Sumergió el plástico en el café caliente. Esperó 5 segundos. Luego, lo sumergió inmediatamente en el agua helada. ¡Cric! Se escuchó un chasquido nítido. Una pequeña fisura apareció en la superficie del plástico.
Vía, poniendo la pieza rota frente al señor Wang, dijo: «Esto pasa en un vaso de agua. Imaginen en una pared de 100 metros sosteniendo un lago entero. El precio para arreglar esto después de que se rompa será 1000 veces mayor que el valor que el señor Roberto quiere ahorrar ahora». El señor Wang tomó la pieza de plástico, pasó el dedo por la grieta, miró a Vía, luego a Roberto. Sr. Wang, en inglés frío, preguntó a Roberto: «¿Sabías esto?» Roberto estaba pálido. El sudor corría por su rostro. Miró a Eduardo, buscando apoyo, pero Eduardo estaba de brazos cruzados, esperando la respuesta. Roberto, tartamudeando, intentó: Yo... Era un riesgo calculado. El mercado, la economía. Necesitábamos cortar costos para ganar la licitación». Sr. Wang, levantándose, dijo: «Ibas a arriesgar vidas para ganar una licitación». En mi cultura y en mi negocio, la confianza es el activo más valioso. Acabas de irte a la bancarrota moral. Wang se volvió hacia Eduardo. Parecía furioso, pero también impresionado. Sr. Wang, señalando a Vía, dijo: «Si no fuera por esta niña, habríamos cometido un error terrible. Señor Magaña, no voy a firmar este contrato hoy». Marta soltó un sollozo. Roberto cerró los ojos, derrotado. La empresa había perdido el dinero. Pero Wang continuó. Sr. Wang, mirando a Eduardo, dijo: «Pero no me voy». Me gusta la honestidad. Es rara. Si me trae un nuevo proyecto con el concreto correcto y con el precio real ajustado por seguridad, firmamos mañana. Yo pago la diferencia. La seguridad no tiene descuento». Eduardo soltó el aire que había estado conteniendo por minutos. Sonrió. No había perdido el trato. Había ganado un socio real. Eduardo, estrechando la mano de Wang, dijo: «Gracias, señor Wang. Tendremos los nuevos planos en su escritorio mañana temprano». Los inversionistas salieron, dejando una atmósfera de alivio y shock en la sala. Roberto se quedó parado, solo, en la esquina de la mesa. Sabía lo que venía. Eduardo caminó hacia él. El jefe no gritó. Su voz era baja y decepcionada. Eduardo, mirando a Roberto, dijo: «Pusiste a mi empresa en riesgo. Pusiste a personas en riesgo. E intentaste humillar a la única persona en esta sala que tuvo el coraje de decir la verdad». Roberto, intentando una última defensa, dijo: «Lo hice por la empresa, Eduardo. Necesitábamos el dinero». Eduardo, sacudiendo la cabeza, respondió: «Necesitábamos integridad. Pasa a recursos humanos. Toma tus cosas. Estás despedido. Y me aseguraré de que el Consejo de Ingeniería sepa lo que intentaste hacer hoy». Roberto salió de la sala, arrastrando los pies, sin la arrogancia de antes. Pasó junto a Vía, y no tuvo el coraje de mirarla a los ojos. La sala quedó en silencio, excepto por Marta, que estaba llorando suavemente en la esquina abrazando el carrito de limpieza. Eduardo se volvió hacia Vía. La niña estaba parada junto a la mesa, sosteniendo el libro viejo. Parecía pequeña de nuevo, ahora que la adrenalina había pasado. Eduardo caminó hacia ella y se agachó, quedando a su altura. Eduardo, gentilmente, preguntó: «¿Cuál es tu nombre, ingeniera?» «Vía», tímida, respondió. «Beatriz, señor, pero me dicen Vía». Eduardo, sonriendo, dijo: «Bueno, Vía, acabas de darme la lección más cara de mi vida y la más valiosa. ¿Dónde aprendiste sobre coeficientes térmicos?» Vía, mostrando el libro, dijo: «En la basura, señor. Alguien tiró este libro. Lo leí. Me gusta saber cómo las cosas se mantienen de pie». Eduardo miró el libro maltratado. Miró su uniforme gris. Miró a Marta, la tía trabajadora. Se dio cuenta de que había un talento inmenso allí, desperdiciándose por falta de oportunidad.
Y sabía que tenía una deuda que pagar. Eduardo Magaña permaneció agachado frente a Vía. Ya no veía a una niña con ropa de segunda mano. Veía un diamante en bruto que el mundo había tirado a la basura, igual que ese libro de ingeniería. Se levantó y miró a Marta. La limpiadora estaba pálida, sosteniendo el carrito de limpieza como si fuera un bote salvavidas en un naufragio. Todavía esperaba el grito, el despido, el castigo por haber causado tanto alboroto. Marta, con voz temblorosa, dijo: «Señor». «Eduardo, lo siento mucho, juro que nunca más la traigo. Voy a limpiar el desastre del café y el agua ahora mismo. Por favor, no me despida. Necesito este salario». Eduardo sacudió la cabeza lentamente. Caminó hacia Marta y puso la mano gentilmente sobre el carrito de limpieza, deteniéndola. Eduardo, con voz suave, respondió: «Marta, suelta el carrito. No vas a limpiar nada, no hoy y no mañana». El corazón de Marta se detuvo. Era eso, el fin. Marta, comenzando a llorar, suplicó: «Por favor, señor, que la renta, que la comida». Eduardo, sonriendo para calmarla, dijo: «No me entendiste. No vas a limpiar porque ese ya no es tu trabajo. Acabo de despedir a mi director de proyectos. Necesito gente en quien pueda confiar. Gente que no esconde la suciedad bajo la alfombra, sino que la limpia». Miró alrededor de la lujosa sala. Eduardo, continuando, ofreció: «Conoces este edificio mejor que nadie. Sabes dónde gotean las tuberías, dónde parpadean las luces. Quiero promoverte a gerente de instalaciones. Supervisarás el mantenimiento, y el valor de tu nuevo salario será el triple de lo que ganas hoy, con beneficios completos para ti y tu sobrina». Marta soltó el carrito. El ruido del metal golpeando el suelo fue el sonido de años de miedo cayendo de sus hombros. Miró a Eduardo, luego a Vía, sin poder creerlo. Marta, en shock, preguntó: «Señor». «Habla en serio». Eduardo firme afirmó: «Nunca he hablado tan en serio. La honestidad es el activo más caro que existe, Marta, y criaste a una niña que tiene de sobra». Eduardo se volvió hacia Vía. La niña todavía sostenía el libro viejo. Eduardo, señalando el libro, dijo: «Y en cuanto a ti, ingeniera Vía, ese libro está desactualizado. La edición es de 1998. La ciencia ha cambiado». Vía miró el libro con cariño. Era su tesoro. Vía, defendiendo el libro, dijo: «Pero la física no cambia, señor. La gravedad es la misma». Eduardo rió. Fue a su escritorio, abrió un cajón y sacó una tarjeta de presentación personal y una pluma. No la de oro que Roberto intentó hacerle usar, sino una pluma técnica de dibujo. Eduardo, entregando la tarjeta, dijo: «Tienes razón. La gravedad es la misma, pero las oportunidades no deberían serlo. Soy consejero en la escuela técnica de élite de la ciudad. Es una escuela cara. El precio de la matrícula es demasiado alto para la mayoría». Vía, bajando la mirada, dijo: «No tenemos dinero, señor». Eduardo, guiñándole un ojo, respondió: «Lo sé, pero la empresa tiene un fondo de becas que nunca se usó porque Roberto decía que no valía la pena invertir en becarios. Voy a cambiar eso hoy. La beca es tuya, Vía, completa. Desde la secundaria hasta la facultad de ingeniería. Libros, computadora, transporte, todo pagado». Vía sintió las lágrimas calientes correr detrás de sus lentes remendados. No quería llorar frente al jefe, pero la promesa de una escuela de verdad, de libros nuevos, era demasiado. Vía, con la voz fallando, preguntó: «¿Yo voy a poder construir presas de verdad algún día?». Eduardo, serio, prometió: «Vas a construir cosas mucho más grandes que presas, Vía. Vas a construir el futuro de esta empresa, si aceptas, claro». Vía miró a la tía Marta.
la mujer que había sacrificado todo, que se había tragado el orgullo y limpiado suciedad para que Vía pudiera comer. Marta sonreía a través de las lágrimas, asintiendo vigorosamente. Vía extendió su pequeña mano hacia Eduardo. Vía, con la dignidad de una ejecutiva, dijo: «Acepto, señor Magaña, pero con una condición». Eduardo levantó una ceja, divertido. Esta niña no paraba. Eduardo, curioso, preguntó: «¿Qué condición?». Vía, señalando el pizarrón blanco con la fórmula corregida, dijo: «No puede usar el concreto barato, incluso con el nuevo proyecto. Prometa que usará el concreto reforzado. El precio es más alto, pero es el correcto». Eduardo miró a la niña de 12 años que estaba negociando la seguridad de una ciudad entera antes de aceptar su propio regalo. Eduardo, estrechando su mano, estuvo de acuerdo. Promesa hecha, concreto reforzado, cueste lo que cueste. Sellaron el trato, no con abogados y champaña, sino con un apretón de manos entre un CEO y una niña sobre una mesa llena de papeles desordenados. Esa tarde, cuando Marta y Vía salieron del edificio de la constructora Magaña, no salieron por la puerta de servicio trasera. Eduardo insistió en que salieran por la puerta principal, la puerta giratoria de cristal que brillaba al sol. El portero, que siempre fingía no ver a Marta, corrió a abrir la puerta para ellas. Vía, mirando el cielo azul afuera, dijo: «Tía, ya no necesitamos ser invisibles». Marta, sosteniendo la mano de su sobrina, respondió: «No, mi amor, nunca más». Pero la historia no terminó allí. 10 años es mucho tiempo para que el concreto cure y mucho tiempo para que una niña crezca. 10 años después, el sol de la mañana brillaba fuerte sobre la nueva presa de agua clara. Era una estructura inmensa y majestuosa, un arco de concreto blanco que sostenía millones de litros de agua, garantizando el abastecimiento de toda la región. En la cima de la presa, una multitud estaba reunida para la ceremonia de inauguración de la expansión. Había políticos, periodistas e ingenieros de todo el mundo. En el centro del escenario, un hombre canoso, pero aún con la misma energía vibrante, ajustaba el micrófono. Era Eduardo Magaña. Estaba más viejo, pero su sonrisa era la misma. Eduardo, dirigiéndose a la multitud, dijo: «Hace una década esta presa casi se construyó sobre una mentira. Habría costado menos en ese momento, pero el precio se habría pagado con vidas. Hoy está aquí, sólida, porque alguien tuvo el coraje de decir no». Miró hacia un lado del escenario. Eduardo con orgullo anunció: «Tengo el honor de presentar a la ingeniera en jefe responsable de esta expansión». La mujer que a los 12 años me enseñó que la integridad es el material más fuerte del mundo. La nueva CEO de Constructora Magaña, Beatriz Silva. La multitud aplaudió. Vía caminó hacia el micrófono. A los 22 años, ya no era la niña de lentes remendados y ropa holgada. Llevaba un casco de obra blanco con su nombre y un blazer profesional. Sus lentes ahora eran modernos, pero sus ojos aún tenían la misma intensidad curiosa y seria. Miró a la audiencia. En la primera fila, sentada en una silla de honor, estaba Marta. La tía ya no usaba uniforme gris. Vestía un conjunto elegante y su gafete decía «Directora de Operaciones». Lloraba y sonreía al mismo tiempo. Vía ajustó el micrófono. Vía, con voz clara y firme, dijo: «Gracias, señor Eduardo. Cuando era niña pensaba que la ingeniería se trataba de números y fuerzas físicas. Pensaba que si la ecuación era correcta, el edificio se mantendría en pie». Hizo una pausa, mirando la gigantesca presa detrás de ella. Vía, continuando, dijo: «Pero aprendí que la base de cualquier cosa duradera no está hecha de concreto, está hecha de verdad. Si la base es una mentira,
No importa cuán hermosa sea la estructura, caerá. Construimos esto con verdad, y por eso durará para siempre. Miró a un grupo de estudiantes becarios que asistían a la ceremonia, con sus cuadernos y miradas de admiración. Entre ellos había una niña pequeña, sosteniendo un libro viejo y maltratado, pareciendo fuera de lugar y tímida. Vía bajó del escenario. Ignoró a los alcaldes y a los inversionistas. Caminó directo hacia la niña. La niña se asustó, apretando el libro contra su pecho. Vía, sonriendo gentilmente, preguntó: «¿Cómo te llamas?». Niña, tartamudeando, respondió: «Luana, señora». Vía, señalando el libro, dijo: «¿Eso es un manual de hidráulica? Es lectura pesada». Niña, avergonzada, dijo: «Lo encontré en la biblioteca. Me gusta saber cómo se mueve el agua». Vía sacó su propia pluma del bolsillo, una pluma técnica de ingeniería de alta precisión. Vía, entregando la pluma a la niña, dijo: «Luana, nunca dejes que nadie te diga que eres demasiado pequeña para entender grandes cosas. Si ves un error, habla. Si ves una grieta, señálala. El mundo necesita ojos que vean lo que otros ignoran». La niña tomó la pluma como si fuera una varita mágica. Vía, guiñando un ojo, completó: «Y si alguien te dice que salgas de la habitación, te quedas, porque es ahí donde se toman las decisiones». Vía regresó al lado de Eduardo y Marta. Los tres miraron el agua tranquila de la presa, reflejando el cielo azul. A menudo el mundo intenta convencernos de que nuestro lugar está en la esquina, en silencio, que no tenemos derecho a hablar, pero la verdad es que la voz más importante en la sala no siempre es la más fuerte. A veces es el susurro de quien realmente prestó atención. Si te gustó esta historia sobre coraje, verdad y el poder de creer en ti mismo, por favor, considera suscribirte a nuestro canal. Traemos historias de personas que cambiaron el mundo siendo exactamente quienes son. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez tuviste que corregir a alguien importante para hacer lo correcto? Gracias por ver.